chicos, hoy les voy a hablar sobre el pensamiento filosófico educativo. El pensamiento filosófico educativo es el análisis crítico y reflexivo sobre la educación, su propósito, métodos y valores. A lo largo de la historia, distintos filósofos han propuesto teorías sobre cómo debe ser la educación y qué papel juega en la sociedad y en el desarrollo humano. Sus principales corrientes filosóficas en la educación son: primer punto, tenemos al idealismo. El idealismo es una corriente que coloca las ideas en el centro de la educación, considerada que la realidad más importante es del pensamiento y que el verdadero conocimiento proviene de la mente. Everardo es un profesor filósofo que se podría decir que el idealismo busca desarrollar habilidades de pensamiento crítico y analítico en los estudiantes. En este sentido, la educación idealista se enfoca en la búsqueda del conocimiento a través de la razón y la reflexión. La figura más representativa de esta corriente es Platón, quien aboga por la importancia de la educación como medio para alcanzar la verdad. Segundo punto, tenemos al realismo, la educación basada en la experiencia. Contrastando con el realismo se centra en el mundo físico. Los realistas creen que la educación debe estar basada en la experiencia concreta y que los estudiantes aprenden mejor a través de la observación y la experimentación. Aristóteles, un ferviente defensor de esta visión, sostenía que el conocimiento proviene de la interacción directa con el mundo. Es la práctica educativa. Esto podría traducirse en un enfoque más práctico, donde que los estudiantes se involucran en una actividad como experimentos científicos, excursiones y proyectos prácticos. También tenemos aplicaciones prácticas para el idealismo. Imagina una clase de ciencias en la que en lugar de solamente leer sobre reacciones químicas, los estudiantes realmente realizan experimentos. Esta es la esencia del realismo a la educación. Al involucrar a los estudiantes en actividades prácticas, se fomenta un aprendizaje significativo que les permite aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. La educación realista se trata de hacer conexiones entre la teoría y la práctica y preparar a los estudiantes para enfrentar el mundo tal y como es. Punto, tenemos al pragmatismo, aprendizaje activo y flexible. El pragmatismo, que se originó en el contexto de la filosofía estadounidense, enfatiza que la idea de que el conocimiento y la verdad son relativos y están constantemente en evolución. ¿Qué significa esto en términos educativos? Los pragmatismos como Jung Dewey abordan un enfoque de aprendizaje activo, donde el estudiante se convierte en un participante activo en su propio proceso de aprendizaje. Según esta perspectiva, la educación se debe adaptar a las necesidades y experiencias del estudiante. También tenemos al existencialismo, la búsqueda de la autenticidad. El existencialismo es la educación, pone énfasis en la experiencia individual y en el libre albedrío. Se centra en la importancia de cada alumno que encuentre su propio camino y propósito de la vida. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Søren Kierkegaard discutieron cómo la educación debería fomentar en la autenticidad y la autoexpresión. En el mundo donde las expectativas son altas, al existencialismo plantea la pregunta: ¿qué eres tú realmente? También tenemos al constructivismo, aprender haciendo. Por último, por no menos importante, el constructivismo es una corriente que ha ganado mucha popularidad en las últimas décadas. Según esta filosofía, los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de experiencias y reflexiones. Varios teóricos como Jan Pig y Lou Vistig argumentan que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes deben participar activamente en su propia educación. Las características de la filosofía en la educación. Entre las principales características de esta rama de la filosofía se mencionan las siguientes:
Utiliza una serie de metodologías filosóficas para su correcta elaboración. Su metodología se aplica dentro del campo educativo. También es un tipo de disciplina de tipo teórica que se incluye en una serie de raíces filosóficas. También es considerado como un tipo de saber teológico en el campo educativo. Además de estudiar la educación, también realiza estudios sobre los individuos y sobre el proceso que se utilizará para la enseñanza. Es la importancia del pensamiento filósofo en la educación. Nos permite analizar y mejorar los sistemas educativos. Define el papel del maestro y del estudiante en el proceso de aprendizaje. Fomenta una educación crítica, reflexiva y orientada al desarrollo social y personal. Gracias.